Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, abogado. Mi nombre es Kenny Roberto Natarén Claros, estudiante de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias. Este video es para una tarea grupal que tuvimos sobre investigar la palabra derecho y sus aceptaciones. En este caso tenemos muchos tipos de derecho. En mi caso yo investigué sobre el derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo? Es el derecho que tiene una persona para hacer algo, exigir algo o defenderse frente a otros. Es decir, se refiere a los derechos individuales que tenemos por ley. Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la libertad o el derecho a la propiedad. Un ejemplo fácil que tenemos, podríamos decirlo que si compramos una bicicleta, nosotros tenemos el derecho subjetivo de usarla, prestarla o venderla, por ende porque es nuestra. El derecho subjetivo se divide en varios aspectos. Podemos decir derechos subjetivos públicos, derechos humanos, derechos subjetivos políticos. En los políticos podríamos decir que el derecho a votar o a ser votado, o el derecho a reunirse a una asociación política. En segunda tenemos el derecho natural. El derecho natural es un conjunto de normas y valores que existen por el simple hecho de ser humanos y no dependen de las leyes escritas. Se basan en la justicia, la moral y la razón. Según esta idea, hay derechos que son universales, como el derecho a la vida o a ser tratado con dignidad. Un ejemplo fácil que tenemos para esto, por así decirlo, que dice, aunque una ley diga que está bien discriminar a alguien, el derecho natural dice que no, porque es injusto, porque todas las personas deben ser respetadas y tratadas de la misma manera. Alguna característica del derecho natural son las reglas universales que tienen a la instauración de la justicia a la sociedad. En relación a esto, el derecho natural debe ser de guía o de barrera al derecho positivo al momento de crearse. Algunas diferencias son que los valores o los principios que se encuentran en la conciencia de los hombres y en la naturaleza son universales y entornos. En tercera, tendríamos el derecho positivo, que el derecho positivo es el conjunto de leyes escritas y aplicadas por el Estado. Son las normas que aparecen en la Constitución, los códigos civiles, penales, laborales, etc. Es el derecho que realmente se aplica y se puede cumplir por un juez o una autoridad. Un ejemplo que tenemos sobre esto es que la ley dice que debes pagar impuestos o que prohíbe robar, porque es parte del derecho positivo, porque está escrito y se aplica en una práctica. El derecho positivo es el que conforma de las normas jurídicas que se han pasado por todo el proceso legislativo. Una conclusión que podemos llegar con esto es que la aceptación de derecho subjetivo es el derecho personal que yo puedo ejercer. ¿Quién lo da? La ley más mi situación. ¿Algún ejemplo? Mi derecho a recibir salario por mi trabajo. Otra aceptación que tenemos, el derecho natural, que es principios justos y universales. ¿Quién lo da? La naturaleza, la moral y la razón. ¿Algún ejemplo? Derecho a la vida, aunque no esté escrito, porque toda persona tiene derecho a vivir. El derecho positivo, que es las leyes escritas y aplicadas por el Estado. ¿Quién lo da? El Estado o el Poder Legislativo. ¿Algún ejemplo? La Constitución, el Código Civil, etc. Esto ha sido todo por mi parte. Procedo con mi compañero a explicar lo siguiente. Derecho vigente. El derecho vigente es el conjunto de normas jurídicas que están actualmente en vigor y que deben ser cumplidas por todos en una sociedad. Tenemos las características del derecho vigente, en la cual nos dice que el derecho vigente en la actualidad son las normas que están en efecto en un momento determinado. El derecho vigente es obligatorio, todos deben respetarlas y cumplirlas. Es coercible, su incumplimiento puede ser sancionado por el Estado y es sistematizado
es decir, forma un sistema ordenado de normas. El derecho vigente tiene las importancias que nos garantiza el orden y la justicia en la sociedad, protege los derechos y deberes de las personas, regula las relaciones entre individuos y con el Estado, y también evita la arbitrariedad y el caos. La diferencia con otros tipos de derecho, primero, que el derecho positivo es todo el conjunto de normas creadas por una autoridad legítima, incluye el derecho vigente y al que ha sido derogado, y mientras que el derecho vigente es solo la parte del derecho positivo que está vigente y aplica actualmente. No quiere decir que el derecho vigente es fundamental para mantener la paz social y asegurar que las relaciones entre las personas se desarrollen bajo normas claras y justas. Derechos humanos. Los derechos humanos son las libertades y garantías fundamentales que tiene toda persona por el solo hecho de ser humano, sin importar su raza, sexo, nacionalidad, religión o condición social. Los derechos humanos poseen las características que pueden ser universales, que aplican a todas las personas en el mundo. Pueden ser inalienables, que quiere decir que no pueden ser quitados ni renunciados. Son indivisibles, todos son igual de importantes y están interrelacionados. Y también irrevocables, no se pueden perder ni anular. La importancia de los derechos humanos son que protegen la dignidad de las personas, garantizan la igualdad y la justicia, son la base para la convivencia pacífica, obliga a los estados a respetarlos y protegerlos. Tenemos ejemplos de los derechos humanos que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación y el derecho a la salud. Los derechos humanos son esenciales para vivir con dignidad, libertad y justicia. Todos debemos respetarlos y exigir que se cumplan en cualquier lugar del mundo. Tipologías del derecho. Las tipologías del derecho son las distintas formas de clasificar el derecho según su función, su ámbito de aplicación o el tipo de relaciones que regulan. Estas clasificaciones ayudan a entender mejor cómo se organiza el sistema jurídico y cómo se aplican las normas de diferentes contextos. Entre las tipologías de derecho tenemos el derecho público, que regula las relaciones entre ciudadanos y Estado. Un ejemplo sería el derecho constitucional, el derecho administrativo, derecho penal, derecho procesal y también el derecho internacional público. Tenemos el derecho privado, que regula las relaciones entre personas particulares sin intervención directa del Estado. Ejemplo sería derecho civil, derecho mercantil y derecho internacional privado. Derecho social. Protege a los grupos sociales más vulnerables buscando igualdad y justicia. Ejemplo, el derecho laboral, el derecho de la seguridad social, derecho agrario, derecho educativo. Derecho sustantivo. Establece los derechos y obligaciones de personas. Ejemplo, el derecho a la propiedad, al trabajo y el derecho de pagar impuestos. Derecho adjetivo o procesal. Este derecho indica cómo se aplica y se hace valer los derechos
y obligaciones. Ejemplo, reglas para hacer juicio, procedimientos civiles y penales. Derecho nacional es el conjunto de normas jurídicas vigentes dentro de un país. Derecho internacional regula las relaciones entre estados y organizaciones internacionales. Tipos: puede ser público, que es entre estados, y también puede ser privado, entre personas de distintos países. El derecho se clasifica para entender que mejor cómo se regula cada aspecto de la vida en sociedad. Estas tipologías ayudan a organizar el sistema legal y a garantizar justicia en distintas áreas de la vida. Hola, mi nombre es Andrea Ayala. Soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Sistema UNACRA de Tocó. Mi catedrático es Nahum Batiz y hoy hablaremos acerca del derecho sustantivo, el derecho adjetivo y los sujetos del derecho. Así que espero que la información brindada en este video te sirva de mucho. Cuando hablamos de derecho sustantivo, nos referimos a que el derecho muchas veces pensamos en leyes o normas, pero lo cierto es que el derecho se divide en distintas ramas y funciones. Una de las más importantes es el derecho sustantivo. Tal vez lo hayas escuchado mencionar en algunos ejemplos de nuestro diario vivir, pero hoy nos daremos cuenta que no solamente eran derechos, porque nos hemos escuchado, por ejemplo, un código penal y no sabíamos dentro de cuál importancia estaba. En definición, el derecho sustantivo es el conjunto de normas que establecen los derechos y obligaciones de las personas dentro de una sociedad. En otras palabras, son las reglas que definen lo que está permitido, lo que está prohibido y lo que se debe hacer. Este tipo de derecho regula el contenido esencial de la vida jurídica: el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, el derecho a formar una familia, el derecho a la libertad y el derecho a recibir una herencia. Todo esto y mucho más. Características del derecho sustantivo. Como característica 1, tenemos normas de fondo. Regula el qué se debe hacer, no el cómo se debe cumplir. ¿Qué significa esto? El derecho sustantivo no se ocupa del procedimiento, sino del contenido mismo del derecho, es decir, se enfoca en qué derechos y obligaciones existen y cuál es su naturaleza. Ejemplo claro: el derecho de una persona a heredar una casa cuando muere un familiar, cuando muere un abuelo y le hereda terrenos a su hijo o a su nieto. Eso es el fondo del asunto, el derecho que alguien tiene a recibir esa herencia. Es como el corazón de la ley, te dice lo que puedes hacer, lo que debes respetar y lo que corresponde a cada quien. Como segunda característica, establece derechos y deberes. Dice qué le corresponde a cada quien. ¿Qué significa? Pues que el derecho sustantivo define qué cosas están permitidas, qué está prohibido y qué está obligado a cada ciudadano a hacer o no hacer. Como ejemplos tenemos derecho a casarse o divorciarse, que es el derecho civil, derecho a pagar impuestos, derecho tributario, derecho a no ser golpeado o robado, derecho penal. En fin, el derecho sustantivo es el que te dice, tiene derecho a tener una propiedad, pero también el deber de no dañar la propiedad de otros. Defines tus libertades y tus responsabilidades como ciudadano. Muy bien. En tercero, aplica a todos los ciudadanos, protege y responsabiliza a todas las personas por igual, sin importar la raza, sin importar el idioma. ¿Qué significa? Las normas de derecho sustantivo no hacen diferencias personales. Toda persona, sin importar su edad, género, riqueza o creencias, tiene los mismos derechos y obligaciones bajo estas normas.
Como ejemplos, si dos personas cometen el mismo delito, ambas enfrentan la misma pena según el Código Penal. Todos los trabajadores tienen derecho a un salario mínimo sin importar quiénes sean. La ley sustantiva es como una regla pareja para todos. Todos debemos respetarla y todos podemos beneficiarnos de ella. Es justicia sin favoritismo. No es por quien tenga más dinero ni por quien tenga menos, sino que la ley la abarca toda. Se encuentra en los códigos principales. ¿Qué significa? El derecho sustantivo está escrito en los libros más importantes del sistema legal, llamados códigos. Cada uno regula una parte de la vida jurídica. Ejemplos de códigos sustantivos: Código Civil regula contratos, matrimonio, propiedad, sucesiones, y el Código Penal define delitos y sanciones. El Código del Trabajo regula los derechos de trabajadores y empleadores. En fin, para conocer tus derechos no tienes que adivinar, solo debes mirar los códigos legales, porque ahí está escrito lo que puedes hacer, lo que debes respetar y cómo se protege la convivencia en las sociedades. Así que es importante el derecho sustantivo, porque no va dirigido a quien tenga o no tenga, sino que es parejo. Las ramas del derecho sustantivo. El derecho sustantivo se aplica en diferentes ramas del derecho, entre ellas derecho civil, a propiedad, familia, contratos, sucesiones, y el derecho penal a delitos y sanciones. El derecho laboral, relaciones entre trabajadores y empleadores. Derecho mercantil, actividades comerciales y empresariales. Y el derecho constitucional, derechos fundamentales de los ciudadanos. En conclusión, este derecho, es decir, el derecho sustantivo, es el que ordena nuestra vida diaria. Dice qué podemos hacer, qué debemos respetar y qué derechos tenemos como personas. Es la parte de la ley que toca directamente al ciudadano común. No es solo un conjunto de leyes frías, sino una guía para convivir en paz, justicia e igualdad. Así que, por ejemplo, si a mí me gusta mantener mi vecindad limpia o mi casa limpia, no tengo por qué ir a agarrar mi basura y retirarse al vecino. No, porque el derecho sustantivo aplica para todos, ricos o pobres. Si usted tiene su propiedad, debe respetarla y respetar la propiedad de no confundirlos. Porque cada derecho va asociado a lo que podemos y no podemos hacer. Cuando se habla de leyes, muchas personas piensan que solamente en lo que pueden o no pueden hacer, en lo que está permitido o prohibido. Sin embargo, conocer los derechos no basta. También es necesario saber cómo defienden o hacen valer esos derechos. Ahí es donde entra el derecho objetivo. ¿Qué es el derecho objetivo? El derecho objetivo, también llamado derecho procesal, es el conjunto de normas que establecen los pasos, los procedimientos y las reglas para aplicar y hacer cumplir el derecho sustantivo. En palabras simples, el derecho sustantivo dice qué derecho tienes y el derecho objetivo te dice cómo hacer valer ese derecho ante la justicia. Tú tienes el derecho, sí. Ok, eso dice el sustantivo, pero el adjetivo te dice cómo hacer valer ese derecho ante la justicia. Porque una cosa es que tengas el derecho y otra es que tenés que hacerlo valer también. ¿Por qué es importante? Aunque una persona tenga razón en un conflicto, por ejemplo, si le deben dinero, no podrá valer su derecho sin un proceso legal justo y claro. El derecho adjetivo regula todo ese proceso. Cómo presentar una demanda, qué pruebas se aceptan, qué pasos debe seguir un juez, qué plazos deben cumplirse, cómo se ejecuta una sentencia. Y las características de este derecho son, en primer lugar, es una norma de procedimiento, no de fondo. ¿Qué significa entonces? El derecho adjetivo no dice qué derecho tienes, sino más bien es de cómo puedes hacerlo valer.
ante una autoridad como un juez o un tribunal. Esto te ayuda a cómo hacerlo valer, a qué debes de buscar para que te valgan este derecho. Un ejemplo, tienes derecho a que te paguen por un trabajo, es el derecho sustantivo. Pero si no te pagan, el derecho objetivo lo que hace es, te dice cómo presentar una demanda y qué documentos necesitas, cómo se lleva el juicio, etcétera. Cómo ir paso a paso a presentar una demanda. No vas a ir, es que yo tengo el derecho y tengo el derecho, así como trabajo, me tienen que pagar y me tienen que hacer. No, el derecho objetivo te hace valer qué pasos vas a hacer para que te paguen. No va a ser como hablamos nosotros, solo porque es mi derecho, no. Y me tienen que pagar, no. Para eso está el derecho adjetivo. Es como decir, vaya, el derecho adjetivo es el manual que te explica paso a paso cómo reclamar lo que te pertenece por ley. Es que una cosa es decir, es que me pertenece esta propiedad, pero el adjetivo lo que hace es por qué te pertenece la propiedad. Ir paso a paso. Es que a mí, por orden de este documento, me quedó que me hacía constar que la herencia era mía. Va paso a paso, según yo lo entiendo también para explicarlo. Organiza el funcionamiento del sistema judicial. ¿Qué significa? Este derecho regula cómo actúan los jueces, abogados, fiscales y las partes involucradas en un juicio. Define los roles, los tiempos y el proceso que debe seguirse para que todo sea legal y justo. Ejemplo, es un juicio penal. El derecho adjetivo establece cómo se inicia la investigación, cómo se presenta la acusación, cómo se definen y cómo se defienden las partes y cómo el juez dicta una sentencia. No va a ser porque le tocó y se robó esto, le toca, no. Ahí van explicando qué pasa, qué ley se le aplica, por qué debe cumplir esta sentencia. Esa es la importancia del derecho adjetivo, es decir, van prácticamente de la mano cada uno de estos derechos. Y la explicación de estas características es que gracias al derecho adjetivo, todos los que participan en un juicio saben qué hacer, en qué momento y cómo hacerlo. No van a actuar así por sí solos. Saben que en cada paso van incluidos todos, pero uno a uno sabe cuál paso le toca. La característica 3 dice, garantiza el debido proceso. ¿Qué significa? Toda persona tiene derecho a un juicio justo, con defensa, pruebas, plazos adecuados y posibilidad de apelar. El derecho objetivo protege ese derecho fundamental. Un ejemplo, una persona acusada de un delito no puede ser condenada sin antes tener la oportunidad de defenderse, presentar pruebas y ser escuchada. Ese derecho lo garantiza el derecho procesal penal. En explicación, el derecho objetivo es como un escudo que protege su derecho a ser tratado con justicia en cualquier proceso legal. O sea, que te acusan de robo, pero esto es defensor a decir, presente pruebas en que lo hallaron, o si no hay pruebas, no puede quedar preso. He escuchado decir que hay más bien en una demanda, si no hay pruebas y si no se presenta, puede haber una contrademanda más bien al estar mintiendo acerca de una persona. O sea, que esta ley te ampara y te defiende. Característica 4. Se aplica cuando hay conflictos o reclamos legales. ¿Qué significa? El derecho adjetivo entra en acción cuando alguien quiere reclamar un derecho, defenderse de una acusación o resolver un conflicto mediante la ley. Ejemplo, si alguien invade tu propiedad, el derecho civil te da el derecho de propiedad, o sea, lo que hace el derecho sustantivo, pero el derecho adjetivo te dice cómo presentar la demanda y recuperar lo que es tuyo. Cuando hay un problema legal, el derecho adjetivo es la vía para resolverlo de manera práctica, legal y ordenada. Característica número 5. Está contenido en los códigos procesales. ¿Qué significa? Todas las normas del derecho adjetivo están organizadas en códigos procesales que varían según el tipo de derecho que se quiere ejercer, el civil, el penal, el laboral, etc. Un ejemplo,
El Código Procesal Civil regula los juicios sobre contratos, herencias o divorcio. El Código Procesal Penal regula los juicios por delitos como robo, estafa o lesiones. En explicación, cada tipo de juicio tiene sus propias reglas escritas en códigos. Allí se dice cómo debes actuar legalmente si tienes un problema. No es que hay gente que hay bien alegadora cuando hay problema, y por eso es que uno en discusiones escucha gente que dice, vámonos ante la ley, y ante la ley vos quedas perdido, y ante la ley va a pasar esto, y ante la ley lo otro. ¿Por qué? Porque este derecho sustantivo te permite presentar pruebas y todo. Pues, en conclusión, el derecho objetivo es esencial para que los ciudadanos puedan defender sus derechos y resolver conflictos dentro del marco legal. No basta con tener derechos, hay que saber cómo ejercerlos correctamente. Y eso es lo que enseña el derecho adjetivo. Es la herramienta que convierte la ley en acción. Tener el derecho de tener una defensa, un abogado público, pero este derecho te implica cómo se va a actuar la acción. Entre ahora tenemos los sujetos del derecho. Porque de qué nos sirve tener reglas o de qué nos serviría tener escuelas si no hay sujetos a quien estudiar. Pues en este caso el sujeto del derecho nos habla. Como concepto tenemos un sujeto del derecho. Es toda persona o entidad que puede tener derechos y obligaciones dentro del marco legal. Es decir, son aquellos a quienes se les aplica la ley y que pueden participar en relaciones jurídicas, firmar contratos, heredar, ser responsables de delitos, casarse, demandar, entre otros. Es decir, los sujetos del derecho son los destinatarios y titulares de las normas jurídicas. Tenemos personas físicas o naturales. Son los seres humanos desde que nacen hasta que mueren, con capacidad para tener derechos y deberes. Un ejemplo, Juan, una persona que compra una casa, trabaja y puede ser demandado si incumple un contrato. Segundo, tenemos personas jurídicas o morales. Son entidades creadas por la ley que actúan como si fueran personas. Pueden firmar contratos, tener propiedades, contratar empleadores, ser demandadas o demandar. Un ejemplo, una empresa, una universidad, una iglesia o una ONG. Aunque no son seres humanos, la ley les reconoce personalidad jurídica para que puedan actuar legalmente. Por ejemplo, en el cristianismo, en los casos evangélicos, se les reparte un carnet que le hace constatar a las iglesias que pueden estar siendo legales dentro de una ciudad o dentro de una comunidad. No van a estar así porque sí. La capacidad jurídica, clave en los sujetos del derecho. No todos los sujetos pueden ejercer derechos del mismo modo. Para eso se distingue entre dos tipos de capacidad jurídica. Número 1, capacidad de goce. Es la aptitud legal para ser titular de derechos y deberes. Todo ser humano la tiene desde que nace. Ejemplo, un bebé recién nacido tiene derecho a un nombre, a la nacionalidad, a una herencia, etcétera. Suerte si nace en una familia, pues más o menos. Si no, pues desde chiquito van trabajando a entender también el valor de la vida, porque así es esta cuestión. El número 2, capacidad de ejercicio. Es la aptitud para ejercer esos derechos por sí mismo. No todos la tienen. Por ejemplo, menores de edad o personas con discapacidad mental necesitan un representante legal. No pueden ir por sí solos. Tienen que llevar un representante. Un ejemplo, un niño no puede firmar un contrato por sí solo. Necesita a sus padres o un tutor. Alguien que esté encargado de su tutor, pues. ¿Por qué es importante conocer a los sujetos del derecho? Conocer quiénes son los sujetos del derecho permite entender cómo funciona la ley en la vida real. Cada vez que alguien exige justicia, firma un acuerdo, compra algo, comete un delito o se casa, está actuando como sujeto de derecho. Además, este conocimiento permite distinguir derechos individuales de los colectivos y entender cómo actúan las personas jurídicas en la sociedad. Relación con las normas jurídicas. Las normas jurídicas hacen
nacen para regular la conducta de los sujetos del derecho. No hay ley sin destinatario y no hay destinatario sin reconocimiento legal. Es así como una carretera, o como hablaba yo, una escuela sin estudiantes. Por en este caso nos pone el ejemplo, así como una carretera no tiene sentido sin autos que la transiten, el derecho no tiene razón de ser sin personas a quienes proteger y a quien responsabilizar, porque el derecho protege y también te hace ser responsable por la gente que solamente espera la protección, que le cubra esto y lo otro, para el momento de ser responsable como sujeto del derecho, no solo con el derecho de ser protegido, sino con el derecho de ser responsable también. En conclusión, tenemos que los sujetos del derecho son el punto central de todo sistema jurídico. Son quienes reciben, ejercen y cumplen los efectos de la ley, ya sean personas físicas o jurídicas. Su existencia permite que el derecho sea una herramienta viva para garantizar la convivencia, proteger libertades, exigir justicia y cumplir obligaciones. Conocerlos es entender para quién y por qué existe el derecho. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que los temas te hayan servido de mucha ayuda. Y mi siguiente compañero te seguirá explicando los siguientes temas que verás a continuación. Mi nombre es Elmer René Medina y yo hablaré sobre las relaciones jurídicas. ¿Qué son las relaciones jurídicas? Bueno, es un vínculo entre dos o más personas, físicas o morales, respecto a determinados bienes o intereses, estables y orgánicamente regulados por el derecho, como cauce para la realización de alguna función social merecedora o tutela jurídica. Las relaciones jurídicas nacen de un hecho jurídico. Por ejemplo, la relación entre cónyuges nace del matrimonio. Dentro de las relaciones jurídicas existen tres elementos. ¿Cuáles son estos? Número uno es el sujeto, que son las personas físicas, morales o personas jurídicas, y ellos interponen los términos en dicha relación. Número dos, el objeto de estudio, que es la materia social, los intereses o bienes involucrados. Y número tres, que sería la causa, que expresa la idea de dicha relación para unir la relación. Como por ejemplo, ya lo antes mencionado, que para que los cónyuges tengan la relación jurídica a base del matrimonio, ellos primero deben tener la idea de casarse. ¿Qué es el sujeto del derecho? Es aquel individuo o entidad que tiene la capacidad para ser titular o merecedora de derechos y obligaciones, y estos pueden ser personas físicas y personas jurídicas. Ejemplo de personas físicas: Daniel Ulloa, que es un ciudadano con derechos y obligaciones como cualquier otro. Un niño que, aunque no tiene la capacidad como un adulto, es un sujeto del derecho y sus derechos son protegidos por la ley. Ejemplos de sujetos jurídicos: una asociación civil sin fines de lucro como la ONG tiene derechos y obligaciones como entidad, y el Estado, que actúa como persona jurídica, también es merecedora de derechos y obligaciones por actuar con particulares o otras entidades. Tipos de sujetos del derecho: sujeto selectivo, que son las personas jurídicas o entidades creadas por la ley, y los sujetos individuales, que es la persona natural o persona moral. El artículo 51 del Código Civil hondureño nos dice: la existencia legal de toda persona principia al nacer, es decir, la persona es inviolable y en cualquiera de las circunstancias ella tiene el derecho de exigir su respeto hacia su dignidad. Nosotros como personas tenemos derechos a la salud, derecho a la alimentación, derecho al estudio. Hay sin fines de derechos que nosotros tenemos. ¿Qué es la capacidad jurídica? Es la aptitud legal de toda persona para adquirir derechos y poder ejecutarlos por sí sola. Existen dos tipos de capacidad jurídica: la de goce o adquisitiva, que es la aptitud legal con la que la persona puede reclamar los derechos para ser titular, es decir, un notario o un abogado que nos ayudan para cualquier manifestación jurídica que nosotros queramos.
y la de ejercicio, que es la aptitud legal de toda persona para adquirir los derechos para ejercerlas por sí sola. El artículo 1555 del Código Civil hondureño nos dice que todos somos capaces de obtener nuestros derechos, excepto las personas dementes y las personas sordomudas, que tienen la incapacidad de ver algo por escrito, es decir, que no entiendan la escritura ni sepan leer, así como también los menores adultos, es decir, por ejemplo, yo que tengo 19 años no puedo obtener la mayoría de mis derechos. ¿Por qué? Porque aún no cumplo los 21. Después de los 21 yo puedo tener el goce de todos mis derechos, pero mientras tanto hay que acatar las reglas.